La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. En el libro Vidas en Rojo y Negro, de la Guerra Civil Española al Uruguay ballista, Antonio Ladra se sumerge en el pasado familiar para poner en palabras la vida de su padre y la vida de sus tíos, recuperándolas para sí mismo, pero también rescatándolas para la historia desde el fondo del silencio y de rincones oscuros de la memoria. Ese fue un libro exitoso que se publicó en Uruguay hace un tiempo, pero ahora llega de una manera diferente, llega con una iniciativa diferente, porque el próximo miércoles a las 9 de la noche, en el bar El Hormiguero, en San Salvador y Minas, se presenta Vidas en Rojo y Negro, un espectáculo que entrelaza narrativa, música e historia para rescatar del olvido una memoria íntima y colectiva. Basado en ese libro, Vidas en Rojo y Negro, reconstruye la saga de la familia Ladra, originaria del pueblo de Cantabro Tonianés, que apostó por la anarquía, la libertad y la democracia en una España asfixiada por el franquismo. Entre canciones de la Guerra Civil Española y pasajes narrados con crudeza y emoción, el espectáculo atraviesa generaciones marcadas por la represión, el exilio y la resistencia. Ustedes pueden hacer reservas para este espectáculo, que tiene un aforo limitado, al 091-488-057. Se va a presentar el próximo miércoles a las 9 de la noche en el bar El Hormiguero, en San Salvador y Minas. Vamos a conversar esta mañana con Antonio Ladra, vamos a conversar del libro, vamos a conversar del espectáculo y de alguna otra cosa más en esta mañana. Francisco Morales, Otra Mañana. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, contento porque regresar acá, que ya estuve un tiempo haciendo, que era una especie de tertulia, ¿no? Exactamente. Un debate acá. Exactamente, para empezar el día. Para empezar el día con Alfonso Leza, Mauricio Almada. Sí, exactamente, sí, le mandamos un saludo, eras panelista, efectivamente. Te Sí. tocaba algunas tertulias entreveradas, algunas bueno, tenías muy interesantes. Sí, había de todo. Recuerdo que una te tocó, pues yo era el productor de ese programa, con el doctor Enrique Viana, por ejemplo. Sí, claro, siempre estaba Enrique Viana, sí. Enrique Viana y la directora de Cifra también. Mariana Pomies. Te tocó también con Aníbal Klodowski. No, sí, me tocó. Mira, no me acordaba. Sí, puede ser, sí. Bueno. Antonio, vamos a conversar en primer lugar sobre el libro, porque desde que está este programa al aire lamentablemente no lo habíamos abordado. Cuenta allí una historia. La principal pregunta es: ¿qué te motivó a contarla? ¿Qué te motivó en llevarla al papel? Bueno, mirá, el punto de esto es que estábamos en medio de la pandemia y una vez recibo un mensaje a través de mensaje de Twitter de una persona que se me presenta y me dice: mi nombre es Juan Gómez Bárcena, soy escritor, historiador, y estoy escribiendo un libro sobre mi pueblo que se llama Toñanes, y encontré en los archivos parroquiales de ahí del pueblo, encontré el apellido Ladra, de la familia Ladra. Y quería saber si tenías algo que ver. Le digo, sí, efectivamente. Mi familia es originaria de allí, no mi padre, porque mi padre nació acá en Uruguay, pero sí mis tíos. Bueno, quedamos allí conversando con él. Él publica un libro que se llama Lo demás es aire, un libro de 600 páginas sobre un pueblo que en su época de gloria llegó a tener 190 habitantes. Y debe ser el único pueblo de España que no tiene bar. No, es un Qué rara avis. Sí, es un pueblo que está ubicado a 35 kilómetros de Santander, ahí en Cantabria, sobre los acantilados. Es muy lindo, pequeñito, muy pequeñito, y que en verdad no es como uno está acostumbrado. Dice, uno piensa en pueblo y piensa, yo qué sé, un pueblo chico y piensa una casa al lado de la otra, una calle. No, estos son como si fueran chacras, ¿no? Vamos a suponer, con sus terrenos, tienen sus vacas y todo eso, y sus viviendas. Ahora se ha convertido en un pueblo
donde mucha gente de Santander o de Madrid lo tiene como segunda vivienda, ¿no? Aparte ahí no se puede construir nada en altura, es decir, es una zona protegida sobre el mar Cantábrico. Estás ahí en el mar Cantábrico, es muy muy imponente estar en los acantilados allí, y bueno, entonces recibí eso, hice un Zoom con él me contó un poco la historia, me contó un poco lo que encontró allí en la historia, ¿no? Y después mi hija estaba en Barcelona haciendo un máster de creación literaria allí, la voy a visitar y vamos allí a Toñanes, justamente, al pueblo donde él vivía, donde tenía su segunda vivienda, los padres de él, mejor dicho. Y bueno, recorrimos el pueblo, estuvimos allí, incluso allí conocí a algunos de los, digamos, habitantes más viejos que habían sido jóvenes y que habían conocido a mi padre y a mis tíos, ¿no? Y después de eso, mi hija Eugenia decide un día antes, estando en Madrid, cuando muere la abuela acá, ella decide transitar su duelo de alguna manera, porque, aunque ella no lo plantea así, pero de alguna manera uno lo ve así, transitar su duelo tratando de averiguar información sobre su abuelo, o sea, mi padre, a quien no conoció. Y allí va a un archivo que está justamente en Santander, que se llama el archivo del lugar donde estuvo preso, que donde estuvo preso mi tío, mi padre y mis tíos también, que era la cárcel de la Tabacalera, que ahora se convirtió en un lugar, eso, que es un archivo, es teatro, biblioteca, bueno, es un centro cultural muy lindo que está allí en Santander. Entonces ella va a buscar el archivo y allí llega, o sea, es muy imponente el cuento, ¿no? Porque llega y dice, mire, yo vengo de Uruguay y te voy a buscar información sobre mi abuelo. Dice, ¿cómo? Pero y bueno, sí, se llamaba fulano, se llamaba Sol Ladra, porque mi padre se llamaba Sol Ladra. Bueno, entonces empiezan a buscar, allí la reciben los encargados, empiezan a buscar en los archivos, empiezan a aparecer carpetas y carpetas, cosas. Y bueno, y eso lo trae ella después acá a Montevideo, pero en verdad no teníamos idea si eso podía ser un libro. De verdad, era como una información que teníamos, que quedaba en la familia, entre mi hija y yo, porque en verdad somos los que estamos acá. Pero a raíz de este encuentro con Juan Gómez Bárcena, él me alienta, me dice, vos tenés información, tenés que bucear, tenés que buscar en los archivos, me dio una serie de herramientas, de ideas, me dijo, vos tenés que escribir algo de esto, esta historia, porque es una historia universal, no es una historia particular solamente, sino es una historia universal de lo que pasaron con muchos inmigrantes, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empecé a trabajar, incluso en verdad la génesis estuvo acá cerca, en el restaurante que se llama La Imprenta, que está acá en Cerrito y Ituzaingó. Ese lugar allí fue... Que está diagonal en la farmacia. Exacto. Y enfrente sí. del Centro de Cultura Mexicano, que Exacto, hay un muy interesante. Sí, ahí mismo. Eso fue la sede del Diario Español. Ah, mira. Que era estaba la imprenta y la redacción del Diario Español, el diario de la colectividad española, durante muchos años. Ahora es un restaurante ahí, y me acuerdo que estábamos comiendo con Juan y su novia en aquel momento, su esposa, porque él había venido acá a Montevideo, había estado en Buenos Aires dando unas charlas, unos cursos, y me acuerdo que me dijo, mira, vos escribiste libros sobre narcos. Escribí sobre los anarcos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, me quedó esa historia y, bueno, me puse a investigar, me metí en todos los archivos que pude, pidiendo información, yendo al lugar, porque, bueno, cuando fui allí al pueblo, fui 2 veces a Toñanes, hablando con vecinos, con gente de allí,
Y bueno, empezaron a aparecer cosas que yo desconocía y que en mi familia no se conocía, ¿no? Y cuál fue un poco la deriva de mi familia, y cuál es la historia, porque esto arranca en el siglo XIX. Claro, hasta ahí la historia de cómo surgió la idea de hacer el libro, cómo surgió la idea de motorizar esta investigación. Sí, sí. Después de que la llevaste adelante, ¿cómo la resumirías? Bueno, desde un punto de vista emocional muy fuerte, ¿no? Para empezar, porque mi padre nunca me hablaba de todo esto. En general, yo las únicas trazas que tenía sobre el paso de mi padre y de mi familia, en todo caso, por la guerra civil, de mi padre fundamentalmente, era que él había tenido tuberculosis, que le faltaba un pulmón y 10 costillas, porque había sido operado. Tenía toda la parte izquierda, que es lo que le faltaba, el pulmón izquierdo, ¿sí? Y esto era una gran cicatriz que le cruzaba el cuerpo, y yo me crié con eso. O sea, para mí era algo natural. Lo que no era natural era que en verano si íbamos a la playa o a alguna excursión, como se hacía antes, que íbamos con los amigos o con los vecinos, con los amigos míos y su familia, mi padre, estando en la playa, nunca se sacaba la camiseta, siempre estaba de camiseta. Y ahí uno entiende también que en verdad eso era por un tema de pudor, pero también es por un tema en el cual es como una agresión para alguien que no está acostumbrado, ¿no? Imagínate ver un cuerpo que está como que le falta la mitad del fuelle, ¿verdad? Es como una agresión muy grande. Bueno, pero además a mí, claro, yo veía todo eso y sentía todo eso, y para mí como que faltaba algo, pero yo no sabía bien qué es lo que había pasado. Como tampoco supe de mis tíos, y encontré, por ejemplo, mi tío, te muestro acá en la foto, que es la única imagen que hay en la familia, de mi tío Antonio, que fue fusilado, ¿no? Y fue fusilado por una razón, porque después, eso lo supimos nosotros, fue fusilado porque él era homosexual. Y eso lo encontré en los archivos, porque encontré cartas, hay una carta de él que es muy imponente, que es la última carta que escribe, ¿no? Que dice: muero con la serenidad de los momentos actuales, que los momentos actuales exigen, ánimo para seguir luchando hasta el fin, imitar, no llorar, con cariño os abraza Antonio, que eso es, digamos así, culmina la última carta que él escribe. ¿Vos sos Antonio por él? Sí, es una carga muy pesada, ¿sabes? Lo llevo con orgullo, pero también una carga muy pesada, porque, por ejemplo, cuando en 2008, 2009 se abren los archivos de la guerra civil, algunos de los archivos de la guerra civil, o sea, que estaban abiertos al público, común y corriente, yo empecé a buscar, y yo ponía Antonio Ladra y aparecía todo. O sea, yo ponía mi nombre en definitiva, pero aparecía todo eso y era como muy, muy pesado, ¿no? Bueno, y fue a partir de todo eso que yo fui construyendo y haciendo esta historia, que es una historia que, ya te digo, arranca en el siglo XIX, cuando mis abuelos, mi abuela y mi abuelo viene desde Galicia, desde Galicia a Montevideo, escapando para no hacer el servicio militar, que era obligatorio, y que lo hacían los pobres, en verdad, ¿no? Y mi abuela venía justamente desde Toñanes, desde Cantabria. O sea, ellos se encontraron y se conocieron acá en la Rambla Portuaria. Claro. Pero si se hubieran quedado en España, no se hubieran conocido jamás, porque estaban a 400 kilómetros de distancia uno del otro. Bueno, y después, y en una fiesta que hay entre migrantes, que es una cosa muy común, estamos hablando a principios del siglo XX, se conocen, se ponen de novios, ¿no? Digamos, y en 1914 nace mi padre acá, y en 1915 vuelven a España con un bebé.
que tenía 10 meses, 11 meses. Y ahí es una de las grandes interrogantes que hay, que tengo yo y que nunca pude discernir, ni siquiera hablando con mi prima, mis primos que todavía viven allí en Viveiro, que es un pueblo del Lugo, y otros primos. No entendemos mucho por qué volvieron en 1915 cuando Europa estaba en guerra, claro. Era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo único que yo conseguí, que encontré, fue una carta donde mi abuela decía que estaba como sobrepasada y que tenía poco trabajo acá, pero no mucho más que eso, lo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? O sea, la decisión de regresar fue muy extraña. Y allá, cuando llegan nuevamente, ahí es cuando nacen después mi tío Antonio Ladra Pérez, nace mi otro tío, Eugenio Ladra Pérez, y Mercedes Ladra Pérez. Yo a Antonio no lo conocí porque lo fusilaron en 1941, pero a Eugenio sí lo conocí, ya veterano, y también conocí a Mercedes, a mi tía, ya viejitos, los conocí en un viaje que hice hace muchos años. Pero no sabía bien la historia, incluso en esta reconstrucción que hice, por ejemplo, una de las cosas que había era que Eugenio, que había sido, todos ellos, salvo mi tía Mercedes, estuvieron presos en el mismo lugar que se llama la cárcel de la Tabacalera, que es donde están los archivos esos, y sabés que, por ejemplo, mi tío Eugenio lo condenaron a 30 años. Es 30 años y 12 días. No, yo nunca entendí eso, lo de los 12 días. 30 años y 12 días. Pero redimió pena trabajando en la reconstrucción de España. Entonces, como él manejaba un camión, tenía libreta a conducir, se recorrió casi toda España haciendo ese trabajo. Le pagaban 2 pesetas y le descontaban 1,5. O sea, era un trabajo esclavo, prácticamente. De hecho estaba como asimilado, se llamaba el Batallón de los Soldados Penados, que eran muchísimos. Y eso no se sabía, como es en la familia. O sea, eso lo descubrí ahora. Mi padre, estando preso, hay que contraer la tuberculosis. Y es cuando estuvo 9 años con la tuberculosis, o sea, con el bacilo de Koch en el cuerpo. Y al final le hacen una operación en un hospital que se llama el Hospital de Valdecilla, que es un hospital universitario muy moderno que hay en Cantabria, en Santander, pero que ya existía de aquella época. Se lo hace un médico, y eso lo pude saber por los archivos hospitalarios. Se lo hace un médico que en verdad le hace una operación llamada toracoplastia, que implicaba justamente sacarte el pulmón enfermo y sacarte las costillas del lugar, porque no había posibilidades. Y aparte era una situación... Vamos a no sé si niños atrás. No, y aparte, una situación de guerra, ¿no? Claro. O de posguerra, ¿no? Con grandes problemas económicos y... Pero en verdad era una operación que la hacía este médico, que la hacía la hacía en Alemania, en Madrid y en Santander. Y era como un experimento, de alguna manera, no era una operación que estuviera extendida. Después sí se extendió y se supo que eso salvó la vida de mucha gente. De hecho, salvó la vida de mi padre. Claro. ¿No? Y Antonio, que fue fusilado, a él le dieron la sentencia fue el fusilamiento, ¿no? Lo fusilaron. Entonces, ahí pude ingresar en los archivos militares, saber cuáles eran las razones, qué es lo que se decía, qué es lo que se decía en el pueblo de cada uno, es decir, porque eso también está en los archivos. La verdad que es muy impresionante ver eso, ver en los testimonios, por ejemplo, de la maestra. Claro. ¿No? Vos sabés que el días pasados mencioné aquí en el programa que ahí está disponible en YouTube una película que se llama De la ley a la ley,
que muestra cómo tras el fin del franquismo, Torcuato Fernández Miranda, apoyando al nuevo rey de España, a Juan Carlos, propone una serie de medidas para la llegada justamente de Adolfo Suárez y demás al gobierno español. Eso implicaba el cierre del franquismo, ¿no? De hecho, cuando matan a Carrero Blanco en el atentado con la bomba en Madrid, sí. Franco dice que ese era lo último que lo ataba al mundo, y tiempo después muere. Sí, en 1975. Hasta cuando se anuncia por parte de aquel nefasto funcionario español, Franco ha muerto, digamos. Sí. Ahí es la historia del final del franquismo. ¿Cómo fue el principio del franquismo? Y esto que te permitió ver la historia de tu familia vinculado a ese episodio tan largo de la historia española. Sí, para empezar, una de las cosas que yo pude recoger acá, generalmente uno lo dice, y porque está impregnado en la historia, habla de la Guerra Civil Española. Si uno va efectivamente a lo que es una guerra civil, la de España no fue una guerra civil. En verdad, la moderna historiografía habla de la guerra de España. ¿Por qué digo que no fue una guerra civil? Una guerra civil es una guerra de entre hermanos, entre los mismos, ¿no? Como fueron las guerras civiles acá en Uruguay, ¿no? Blancos contra colorados, bueno, allá en España fue una guerra donde participaron españoles de un lado y del otro. Muchos lo hacían por convencimiento, otros porque estaban en ese lugar. Digo, yo no estoy abriendo juicio de nada, porque incluso parte de quienes ayudaron o le dieron refugio a mi tía, que era parte de las familias se quedaban divididas muchas veces, y parte de eso también era gente que estaba en el bando franquista. Pero la guerra fue una guerra de España porque participaron la Legión Cóndor, por ejemplo, de Hitler, los alemanes, y participaron los italianos. De hecho, mi padre participó en la batalla del Puerto Escudo, defendiendo el Puerto Escudo, cuando Santander estaba todavía bajo un régimen republicano, a pesar de que ya había ocurrido el golpe de Estado, porque lo que hizo Franco fue dar un golpe de Estado, y Santander se mantuvo 13 meses con un gobierno republicano, y ahí ingresó los batallones de Mussolini. Entonces intervinieron alemanes, italianos y también las brigadas internacionales. Y de hecho hubo uruguayos que fueron a pelear por la República. Y fueron norteamericanos, ingleses, hay literatura sobre eso y películas sobre eso. Entonces, para empezar, ¿esto cómo se origina? Bueno, se origina con un golpe de Estado, que es el golpe de Estado que da Francisco Franco, y no es una guerra civil, sino que es la guerra de España, donde se involucra todo eso, y que se transforma la guerra de España, o la guerra en España, se transforma en el campo de pruebas del nazismo y del fascismo italiano. De hecho, cuando cae Santander, la Stampa d'Italia, que era el diario oficial de Mussolini, publica a toda caja, en el titular, "Gloria al fascismo, ha caído Santander", ¿no? O sea que la importancia que tenía eso. ¿Cómo se origina todo eso? Bueno, se origina porque España, que era un régimen, bueno, sigue siendo un reino, pero había caído como es, en la miseria más absoluta, porque además España había luego de ser la reina casi de los mares, pero pierde la guerra en Filipinas, pierde la guerra en Cuba, pierde Cuba, es decir, empezó a caerse, y adentro adentro de España estaban viviendo unas situaciones de hambruna muy grandes, y en esos primeros años emigraron de España al mundo, pero fundamentalmente acá al Río de la Plata, a México y a Venezuela, donde fueron más de 2 millones de españoles. ¿Y quiénes eran los que iban? Eran los jóvenes. O sea que se desangró España.
viene el golpe de Estado de Franco, y comienza se desarrolla la guerra, gana como es el franquismo, porque además dentro del bando republicano, o dentro de lo que era la República, también había problemas internos, porque había quienes tenían una visión y quienes tenían otra, y además no estaba ajeno a los avatares geopolíticos que había en el momento. Había triunfado la Revolución Rusa en ese momento, Stalin estaba haciendo estragos y quería ganarse ese lado, pero a su vez también dentro de la propia España los grupos anarquistas se hicieron fuertes, por ejemplo, en lugares como Barcelona, en Cataluña, en el norte de España también. Entonces había también otra guerra interna dentro del bando republicano, ¿no? Incluso lo que era el Partido Socialista enfrentado al Partido Comunista, a los anarquistas, es decir, todo eso fue un caldo que llevó a que España se transformara en un lugar terrible, ¿no? Entonces, muchos emigraron, otros quedaron, algunos defendiendo la República, otros atacando a la República, hasta que, bueno, se consolida Franco en el poder, ¿no? Y está durante muchísimos años. Y además, ¿qué pasa? La República, la Segunda República, se había consolidado cuando triunfa la Segunda República, había hecho una serie de reformas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en materia de la educación, en derechos para las mujeres, la mujer podía acceder a la universidad, podía acceder a estudios, y cuando vino Franco todo eso lo borró. La mujer dejó de ir, y es más, están los propios documentos donde dice la mujer tiene que estar en el hogar y tiene que recibir al hombre y hacerle la comida y esto y aquello. Todo eso fue un retroceso que hubo en la educación, en muchos, hasta en lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, que España había empezado a crecer durante la República, habían empezado a tener preponderancia. Bueno, se produce un retroceso en España muy grande, que incluso después le cuesta, incluso hasta después de la muerte de Franco, una de las tareas que tuvo que hacer los gobiernos democráticos, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, todo eso tuvieron que reconstruir y levantar un país que estaba muy atrasado. Era el país, junto con Portugal, el país más atrasado de Europa, ¿no? Y durante muchos años, tuvieron que pelear contra todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hoy uno va a España, que tiene problemas políticos internos. Sobre todo en la última hora, en los últimos días ha estallado todo tipo de problemas. Ayer mismo el presidente del gobierno español pidiendo disculpas por un tema de corrupción. Bueno, todo eso que uno habla de lo que es la grieta en España está exacerbado. Además, pero está exacerbado además, Antonio, perdón que te interrumpa, porque todavía en España, no tanto ahora tal vez, pero sí hace unos años, había un refugo todavía de personas que adoraban el proceso de Francisco Franco Bahamonde. Sí, lo siguen adorando. De hecho, uno puede advertir que, por ejemplo, en partidos como Vox, sí, todavía albergan allí ideas. No. Y en el PP mismo también. Quizás la parte de Vox es lo que como es salió, que era originario del PP y que es lo más de derecha que hay, derecha en el sentido de su concepción del mundo, pero lo siguen haciendo, y uno va ya no hablando de las estructuras partidarias, sino hablando con gente, lo que sé, con un taximetrista veterano o un veterano cualquiera en una plaza. Te pones a hablar y hay muchos que añoran, claro, la tranquilidad de Franco, ¿no? Como yo digo, la tranquilidad de los cementerios, ¿no? Yo prefiero un país
o una sociedad en ebullición y no una sociedad adormecida. Bueno, pero es cierto que pasa eso. Y como además España es como un lugar muy donde tú tenés a los vascos, que es muy potente, ¿no? Por toda su historia, pero los catalanes también, los valencianos, es decir, hay como un crisol allí donde están siempre en tensión todo eso, ¿no? Y después está el poder, el centralismo de Madrid, el peso que tiene Madrid, ¿no? Que hasta que no vas allí, hasta que no estás, no te das cuenta, ¿no? Porque vos pensás que vas a Barcelona y decís, qué hermosa ciudad, qué bárbaro, toda la ebullición de esta sociedad, pero cuando vas a Madrid decís, pero acá está. Uno cuando va caminando por la Gran Vía siente exactamente eso. Sí, ¿no? claro, es tremendo. Yo estuve ahora el año pasado, porque ¿qué pasa? Este libro se editó acá, por Seix Barral, y después lo edité también en España. Se editó allá en España, se editó en una librería llamada La Vorágine, me lo edita en Cantabria, lo presento allí en Cantabria, lo presento también en Galicia, lo presento en Madrid, en Asturias, recorrí todo eso, estuve un mes entero allí en España, haciendo presentaciones del libro, ¿no? Y bueno, vos sentís todo ese peso de lo que es esa sociedad, y además también cómo hace casi 90 años que ocurrieron estos episodios y quedan muchas cosas por saberse, por resolverse. Claro, por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí con el libro en la investigación que era un dato que en la familia no teníamos, era dónde estaba enterrado, por ejemplo, en qué lugar estaba enterrado o cómo fue las últimas horas de su vida de Antonio Ladra. Y al final descubrí, la verdad que por una casualidad increíble, porque cuando yo estaba terminando la edición del libro acá, la edición uruguaya, mi prima me manda un link de una nota que habían hecho sobre mi padre en el diario La Voz de Galicia. Ni sabía por qué, aparece en la nota, yo quedé paralizado, estaba como trabajando en casa, estaba con el editor, con Leonardo, y Leonardo me dice, tenés que ponerte en contacto, pero mirá que estábamos por entregarlo el libro ya, ¿no? Entonces ahí, lo primero que hicimos fue frenar la entrega del libro, hablar con este periodista a ver qué es lo que tenía, me pongo en contacto con él, logro comunicarme, Martín Fernández Vizoso, que es un periodista importante allá de La Voz de Galicia, y él me pone en contacto con Eliseo Fernández, que es el responsable del archivo militar del Ferrol, un archivo militar que yo desconocía, no sabía de la existencia, un archivo militar, en definitiva, no era un archivo civil, un archivo militar. Hablo con Eliseo Fernández y me dice, sí, efectivamente, yo como leí... ¿El archivo se llamaba El Ferrol? Del Ferrol, no, en la ciudad del Ferrol. Sí, el archivo del Ferrol. Entonces, cuando hablo con él, me dice, mira, efectivamente, cuando vi la nota esa sobre tu padre, que a santo, no sé por qué, no me acuerdo bien por qué razón, pero bueno, salió con toda la historia de él, dice, me fui a buscar al archivo a ver qué información había, y encontré información. Entonces yo le comento, le digo, mirá, yo estoy terminando justamente un libro, me interesa acceder a esa información, quiero saber qué es lo que hay, a ver si hay cosas nuevas o no, o se repiten, porque muchas cosas se repiten en los varios archivos. Como está todo descentralizado, porque yo encontré información en archivos que están en Cataluña, en Cantabria, en Madrid, entonces... yo no lo tenía en el horizonte. Y él me dice, lo que pasa es que yo me voy de licencia ahora. Yo me quería morir, ¿no? Porque además si yo haciendo el pedido de acceso a información, eso me llevaba mucho tiempo. Y me dice, pero no te preocupes, yo te voy a enviar toda la información. Y entonces, eso fue un miércoles, entre el miércoles, entre el miércoles, jueves y viernes, me envió 700 fotos sacadas con celular del archivo. Qué genial.
¿no? Entonces, yo lo que tenía eran fotos de los documentos, que yo los ampliaba en la computadora y trabajé con eso, y ahí en ese archivo había una cantidad de cosas que yo ya las tenía, pero habían cosas que no. Y una de las cosas era justamente qué fue lo que había pasado con mi tío Antonio. ¿Dónde había sido fusilado? ¿Quién lo había fusilado? ¿A qué hora había sido? ¿Y dónde estaba enterrado? ¿En qué fosa estaba? Y al final determino todo eso y está en una fosa común en Cantabria. Es una fosa común que hay 2.200 cuerpos allí, de los cuales 600 han sido identificados. O sea, el cuerpo de mi tío no está identificado porque no fue sacado, pero sé que está allí. Entonces, pero están todas las informaciones. Pero eso estaba como escondido, yo qué sé, no se daba esa información. Entonces, para mí fue importante y bueno, y haber estado allí nuevamente, y bueno, reconstruir esa historia, ¿no? Y ahí está, claro, cómo fue. Yo tengo los datos, acá está mira, esto es uno que daba un certificado. Acá está, mira, ¿ves? El forense cuando da a qué hora fue ordenada la ejecución de Antonio, siendo realizada por las fuerzas de la Comandancia 119 Rural de la Guardia Civil en Santander a las 4:30 del día 10 del corriente. Julio. Sí. 1941. 1941. El 9 de julio, el día 10 de julio de 1941, y acá está el documento, que eso aparece, ¿ves? La irregularidad incluso de cómo está doblado. Cómo está doblado y está sacado la foto. Pero claro, a mí esto me sirvió. Por supuesto. ¿No? Entonces, vos te das cuenta que uno accede a esta documentación así, y bueno, es parte de la historia, y sabés que hay muchísima más, ¿no? De este tipo de información, ¿no? Uh-huh. Antonio, sí. Mencionabas recién el tema de lo que generó el franquismo de fracturas en las familias. España ha estado atravesado por muchas tragedias en los últimos absolutamente. Años. ETA fue una de ellas. Totalmente. El libro Patria de Aramburu narra una historia, por ejemplo. Sí. Este libro que vos confeccionás sobre la historia de tu familia atravesada por estas circunstancias, lo presentaste en Uruguay, fue exitoso, lo presentaste en España, en estos lugares a los que hacías mención. Ahora le das una vuelta para darle como una especie de vida más al libro, de darle un vuelo diferente, sí, con esta actividad que justamente se va a realizar el próximo miércoles en el bar El Hormiguero. ¿Cómo nació la idea? Bueno, mirá, esto también, este libro tiene como, de alguna manera, muchas casualidades juntas, pero resulta que Gerardo Trigo, el gallego Trigo, que es el que está al frente de la Sociedad Urbana de Villa Dolores, el libro recién había salido acá, y entonces en una oportunidad me llama y me dice: che, vamos a hacer una presentación del libro acá en la sociedad, yo traigo unas gaitas y lo presentamos. Y entonces yo le dije, no, pará, le digo, no, unas gaitas no, vamos a llamar a Andrés. Yo ya lo conocía, Andrés, lo conocí hace muchos años. Andrés había sacado en 2011, creo que fue, él sacó un disco que se llamaba Canciones de la Guerra Civil Española. Hablamos de Andrés Estañaro. Digo, vamos a llamar a Andrés a ver, para vincularlo al proyecto. Bueno, está fenómeno. Lo llamo a Andrés, si estaba de acuerdo. Armo un guión que lo fui perfeccionando, porque en verdad esta va a ser la cuarta vez que lo presentamos de esta manera. Pero esa primera vez que lo hicimos ahí en la Sociedad Urbana. Armo un guión donde reescribo muchas de las cosas que estaban en el libro, tomo cosas del libro, digamos, historias, pero lo tengo que reducir, claro, cruzadas con las canciones de la Guerra Civil que tenían que ver con la temática, ¿no? De alguna manera, en verdad son canciones, las canciones de la Guerra Civil son canciones, digo la Guerra Civil, pero de la Guerra de España, son canciones populares adaptadas
ese momento. E incluso las mismas canciones, o sea, las mismas canciones populares originarias, tienen su versión franquista y su versión republicana. Claro. Es increíble. E incluso había la misma canción, podía ser con una mirada de los anarquistas, otra de los comunistas y otra de los franquistas. O sea, es muy diverso todo eso. Entonces, bueno, al final armamos ese espectáculo, o sea, hago esa presentación del libro, y mucha de la gente que estuvo allí, que estuvo presente, quedaron como muy impactados y muy emocionados. Bueno, de hecho, a mí me emociona siempre hacerlo, y algunos me dijeron, me dicen, che, pero vos sabés que esto tiene vuelo propio. Es decir, esto puede ser algo que por sí solo tiene su peso. Y bueno, lo pensamos, y después en 2 oportunidades, en la librería del complejo de allí al lado del Canal 5, una vez lo presentamos en invierno, al aire libre, nos morimos de frío, arriesgado, y después ahora en verano nuevamente en el Día del Libro y eso, quedó. Y ahora surge esta presentación, digamos, de alguna manera, como yo digo, de alguna manera más profesional, claro, ¿no? Entonces, ahí lo que hice un guión con alguna teatralidad, y con 10 escenas que fui armando. Ves que tengo acá, digamos, cómo hacemos la entrada, qué es lo que digo, qué es lo que tenemos. Tengo no es la valija original, pero es muy parecida a la valija con la que vino mi padre, con la que regresó mi padre de España. Mi padre regresó en 1940, o sea, en 1950 llegó acá a Uruguay. Él se escapó porque él estaba preso en calidad de enfermo detenido, ¿no? Él se escapa por Francia, deja de ir a firmar, tenía que ir a firmar todas las semanas o cada 15 días, se escapa a pie, ¿no? Es una cosa titánica. Incluso hay unas cartas que le envía desde Marsella, de donde toma el barco, se le envía a mi tía, donde le dice todas las vicisitudes que habían pasado cuando cruza el río Bidasoa, que es el río que separa España de Francia, cuando ya Francia, ya había caído Hitler, y en Francia estaba la República Francesa, había vuelto a tomar el control, ¿no? Bueno, y entonces él desde España, desde Marsella, toma un barco, regresa acá a Uruguay en calidad de repatriado, porque ¿qué es lo que pasa? Viene en este barco. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Florida. El vapor Florida, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Él había nacido acá en Uruguay. Entonces va al consulado uruguayo y hacen todo un trámite. O sea, es increíble, en momentos en los cuales no existía internet, ni mucho menos, no todo eso. Le hacen la documentación y le dan un pasaporte, que yo recuerdo ese pasaporte, que después en alguna mudanza se debe haber perdido cuando falleció mi padre, que era un pasaporte que tenía un sello que decía indigente. O sea, que el Estado uruguayo pagaba la repatriación. Y entonces él llega acá y venía con una valija, que eran esas valijas como de cartón duro. Claro. Exactamente. Y conseguí una de casualidad y dije, bueno, yo voy a usarla esta. Y entonces la primera escena de esto es cuando yo abro la valija y empiezo a sacar todas las cosas que encuentro allí, que representan de alguna manera la historia esta, y se abre esa historia y empiezo a contarla, con Andrés cantando, obviamente, ¿no? Ese tipo de cosas. El oyente del 789 dice, felicitaciones, saludos al invitado, no sabés, compresor apagado, neumática sin usar, atentos como cuando niños que nos leían un cuento, escuchando tu historia. Mirá vos. Y me quedan 2 reflexiones antes de pasar a otro tramo de la entrevista, que es, primero, lo emocionante que debe ser para vos en cada oportunidad que lees el libro, mencionás el libro, contás la historia o haces esta presentación ahora de tu padre, de tus tíos, de
tus ancestros y las vicisitudes y el camino tan sinuoso que tuvieron que llevar adelante. Y es innegable que también me hace repensar la mía, porque mis bisabuelos son llegados de Canarias, también como llegaron la mayoría de los inmigrantes a Uruguay, con una mano atrás y otra adelante, sí, a hacerse la América, a laburar, a romperse el lomo trabajando para poder sacar familias adelante. Así que, si bien no todas las historias estarán cruzadas por la guerra de España y el franquismo y una enfermedad tan terrible como la tuberculosis, hay puntos de similitud entre todas esas historias, por lo cual muchos que te van a ver y a escuchar tienen una historia parecida y emergen de esa historia. Sí, mira, eso que estás diciendo es tan cierto. Para empezar, el tema de la emoción que me genera esto, genuina, por más que lo repita, por más que lo haya vivido, es incomparable, ¿no? Es cada vez que lo digo, cada vez que lo cuento, a mí me genera una emoción muy grande, porque además, si bien es cierto que acá estoy contando la historia de mi familia, es una historia tan universal que estoy contando la historia de todos, ¿no? Incluso cuando yo comienzo acá, cuando digo esta valija nunca estuvo vacía, ¿no? Esta valija tiene historias, son las historias que heredamos sin que uno se dé cuenta, porque te das cuenta a lo largo de muchos años. Son historias de silencios, historias que traen las cartas, historias que traen las fotos, son las historias de los míos, es cierto, pero de los otros también, claro, ¿no? De todos, ¿no? Y son de los que resistieron, de los que huyeron, de los que soñaron, y también digo, son de los que no se rindieron, pero al final de cuentas también los hicieron pedazos. También pasó eso, ¿no? Porque acá nadie es héroe porque quiere, claro, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es tan cierto eso que decís, que yo lo que me he dado cuenta a lo largo de algunas presentaciones que he hecho del libro, no solamente con Andrés, yo te digo, hicimos en 3 oportunidades, pero presentaciones del libro en sí, por ejemplo, en el Patronato de la Cultura Gallega, que tiene su audición aquí. Sí, siempre en Galicia, claro. Siempre en Galicia. Entonces, y yo hice la presentación allí en la sede de ellos, se llenó de gente, promedio de edad 70, 80, 90 años. Y cuando terminé de hacer la presentación, que ahí me acompañó Richard Prieto, un colega, la gente estaba como muy emocionada y todos tenían algo para contarme, y algunos me decían, pero ¿y cómo hiciste? Entonces yo les explicaba de alguna manera que podían acceder y podían bucear en su propia historia también. Es cierto, es difícil encontrar a un José González, porque hay 3 millones de José González. Es más fácil encontrar un José Ladra, ¿no? Y de un lugar específico. Pero bueno, quizás con ayuda de sus nietos, como yo le decía, con ayuda de tu nieto, de tus hijos, de tus nietos, podés bucear en tu historia. Por lo menos para saber, para tenerla, ¿no? No quiere decir que tengas que publicar un libro. Yo lo hice porque en verdad me empujaron de alguna manera, pero en principio para mí era una cosa que quedaba hacia adentro, en mi familia. Era para que, por ejemplo, mi hija, que no supo nada, conociera cuál era la historia de su abuelo, por ejemplo, claro, ¿no? O como dijo en una oportunidad una amiga, justamente, una amiga de mi hija, dijo, así que al final tu padre... o tu abuelo, no me acuerdo bien, dice, al final era como un héroe, pero no lo sabías, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que ocurrió. Entonces, yo lo que veo, y lo que me pasó acá, pero me pasó también allá en España, que el libro, al ser una historia tan universal, abrió una puerta que yo no la tenía prevista. Abrió una puerta que mucha gente se empezara a interesar o quisieran interesarse sobre su propia historia. Y eso me parece muy bueno, y ese es como un triunfo, claro, digamos, ¿no? Yo te confieso, Antonio, yo vi a mi abuela Susana muchas veces muy contenta por mis logros, por los de mis hermanos, por cuando ganaba Nacional o porque venció su partido político. Nunca la vi tan contenta como cuando volvió de España en el único viaje que pudo hacer
al Hierro, a La Gomera, y cuando fue a Canarias o a Galicia a conocer a los antepasados de él y de su esposo. Claro. Y esa historia viene condensada en cada uno de los genes que nosotros tenemos, Claro. porque yo soy En cada el nieto célula, de, ¿viste? de mi abuelo, el hijo de mi padre, todos somos Francisco Morales, además por el poco ingenio familiar, Sí. y mi sobrino ahora, que tal vez, obviamente, desconoce absolutamente todo esto, porque entre otras cosas tiene 7 años, pero indudablemente también guarda en algo de él, algo de toda esa historia. Es que va a pasar tarde o temprano. Exactamente, a eso iba a concluir. En algún momento eso te pica y querés saber Sí. de dónde venís. Pero- Y después esto que contaste de los centros que hay en Uruguay, de inmigrantes españoles, es una cosa interesantísima. Sí. Lo que pasa en el Club Pontevedrés, ahí en Francisco Gómez y Graciada, Sí. o en Islas Canarias, ahí en Millán. El Éuscaro español, El Éuscaro. el Casal Catalá. Es impresionante La porque Casa de Asturias. es como por un rato cuando se juntan van a ese pasado, aunque sea de visita por un ratito. Sí. Y además vuelven a esa infancia de repente de gente muy pobre, con Claro. con muchos problemas, pero en la cual a su manera fueron felices, obviamente, ¿no? Y entonces esa historia es intransferible, ¿sabes? Es una historia que te la tenés que guardar y la tenés que tener, y bueno, si en algún momento, como por ejemplo me pasó con esto, que abrí esas puertas, es fantástico. Me parece que ese es el fin al final, que ni lo esperaba, ¿no? De verdad, ¿no? Fue una cosa fantástica, ¿no? Bueno, y tenemos entonces, Antonio, miércoles 18, 21 horas, en el bar El Hormiguero. Sí. La gente que esté interesado para conocer más de esta historia, para ver la historia presentada de otra manera, pueden escribir al 091-488-057 para reservar la entrada, para participar de Vidas en Rojo y Negro, un espectáculo que entrelaza narrativa, música e historia. Sí, eso así es. Sí. Bueno, y la verdad, esperemos que el hormiguero se llene de hormigas, de hormiguitas. Ni que hablar. Sí. Iba a plantearte otras cosas para el reportaje, pero no tiene sentido, porque la charla fue demasiado interesante Bueno. con estos temas como para enchastrarlo con cuestiones de coyuntura y hablar de otros temas. Pero quiero preguntarte en la última, porque vos contaste acá la historia de tu familia y en parte te ayudó tu hija. ¿Qué es lo que ha visto tu hija de la historia contada por su padre? Bueno, en verdad, viste, mi hija, ¿cómo es ella ha asumido muchas de las cosas, pero ella a su vez está construyendo su propio mundo literario, ¿no? Mira, se dio una cosa muy muy interesante ahora cuando yo estuve en el año pasado, porque al mismo tiempo que yo iba a presentar la edición de España, en España, de Vidas en Rojo y Negro, ella estaba presentando su primera novela allí en Madrid. O sea, yo llegué el 17 de septiembre a Madrid cuando ella estaba presentando su novela, que se la editaban allá. O sea, la editó acá y se la editaban allá, y ahora, bueno, tiene algunas otros lugares donde ella va a editar, por ejemplo en Bolivia también, según lo que sé. Y digamos, y después ella me acompañó en la presentación del libro en Cantabria, ¿no? Que es, digamos, el lugar de origen, que dio origen a todo esto. Entonces, ella está procesando eso a su vez con su propia historia. Claro. Entonces se cruzan esas dos cosas. Pero no es que yo le impongo, le digo, vos tenés que saber esta historia, ni mucho menos. No, es una cosa casi natural, ¿no? Que se da. Y bueno, yo sé que es una historia muy, muy potente, muy pesada, y que es difícil también de un día para el otro asumirla, ¿no? Porque en verdad la que dio origen fue ella cuando ella va a procesar su duelo por la muerte de su abuela, buscando información sobre un abuelo que no conocía. Claro. A su abuela sí la conocía, pero a su abuelo no, ni sabía de la existencia. Es decir, ella llega allí a un lugar desconocido. Ella se estaba quedando en la casa de un periodista amigo, estaba de paseo en Madrid,
cuando fallece la abuela acá, ¿no? Entonces, la manera de procesar ese duelo fue justamente yendo a un lugar y cayendo casi en el lugar donde están los archivos, diciendo, mire, yo vengo de Uruguay y vengo a buscar información de mi abuelo, ¿no? O sea, salteándose todas los pedidos que tenés que hacer y todo eso, y cómo se involucran a su vez los propios investigadores que estaban al frente de ese archivo y se ponen a buscar y casi que lo viví online en el momento, porque bueno, ahora te dan las oportunidades, eso, ¿no? Pero lo que ella me contaba, que cuando empiezan a aparecer en esas carpetas, donde empiezan a aparecer esos documentos ajados, rotos, y los propios investigadores empiezan a llorar, ¿no? Porque en última instancia sienten en carne propia en el momento que todo su trabajo tiene un sentido. Claro. ¿No? Y eso fue lo que pasó allí. Larga vida a los archivos. Larga vida a los archivos. Sí, algo que acá en Uruguay no está No, como por es eso. archivos de la televisión que les han pasado por arriba, archivos radio, todo, ¿no? Ni que hablar. Bueno, Biblioteca Nacional cerrada, ¿qué querés que te diga? Javier Máximo Goñi está con nosotros, pasó a saludar. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, buen día. Es que la gente que me genera respeto en este momento Gracias. de crisis en lo periodístico, y como lo sigo, Antonio, cada vez que tiene alguna intervención en televisión, y siempre me parece criterioso, profundo. Para mí tomé el atrevimiento de ingresar, de mirarlo, de testimoniar mi respeto profesional. Tenemos algunos amigos en común que me hablan muy bien como persona, que eso es también forma parte del ser humano. Esto dicho muy en serio, ¿tá? Y lo otro para distendernos un poco. Es como estar sentado frente a Luis Brandoni hace 35 años. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tiene una fisonomía, tiene un primer... Decime 3 empanadas y cerramos con esto. No. Tiene una primera... Ese fue Darín. ¡Qué de las pobreza! empanadas. No, escuchá, pará. Fue Darín el de las empanadas. No, fue Brandoni. No, Darín. Estás más atrás. Darín. Sí. Fue Ricardo Darín, sí. No, pero igual. Las empanadas fue de Brandoni en Esperando la Carroza. Ah, la broma, está no me bien, confundas. está bien. Vamos. Bueno. Está bien. Tuviste bien. Vamos a la edad acá también. Lo que yo te voy a decir, lo que sí les voy a decir, que yo soy el doble de Rolón. Sí, Sí. claramente. Bueno, Te lo digo, Pensé en... No, no lo tengo claro. Sí, pero te digo que he firmado autógrafos. ¡No! No, mirá que esto no es broma, esto es absolutamente cierto. He firmado autógrafos de gente que se ha enojado, yo que sé, acá en la Ciudad Vieja, no sé, hace un par de años, estaba con unos amigos ahí, estábamos en un bar ahí en Bartolomé Mitre, y viene el mozo y me dice, maestro, hay unas chicas allá abajo que quieren sacarse una foto con usted. Le digo, ¿cómo? Sí, usted es Rolón, ¿no? No, yo no soy Rolón. Dale, no sé cuánto. Entonces, bueno, al final la insistencia fue tan grande que yo no dije nada. Entonces cuando me iba, las mujeres estas me dice, ¿por qué no te querés sacar una foto con nosotros? Le digo, bueno, si querés nos saco una foto. Después, pero mira, me ha pasado, hace poco, saliendo ahí del Teatro Solís, de ver Macondo. ¿Te acordás que estaba todo Se había significado. Se había significado todo allí. Y yo estaba con Adriana, con mi pareja, estábamos ahí, que estábamos saliendo, y de repente me dice Adriana, dice, mira, y había dos mujeres, notoriamente madre e hija, que estaban con el celular así. No, y estaban así, miraban, miraban la foto y me miraban. A ver si era. Están mirando a ver si sos Rolón. ¿Será o no será? No, increíble, mirá que es increíble. A Rolón lo fui a ver iba a ver a Dolina, pero... Claro, pero pero 1000 noches en Buenos Aires mirándolo a Claro, él a Rolón. con Rolón, ¿no? Hacían una dupla
por más que el espectáculo era muy particular, excepcional. Pero algo de Brandoni tenés. Bueno, está bien. Esa es la primera vez que me lo dices. Bueno, Antonio, gracias por venir. Muchas gracias. Y la verdad, un placer haber estado acá y con Javier, que yo es la primera vez que nos vemos. Es la primera vez que nos vemos. Pero muchas gracias por tus palabras, en serio.